Bueno, vamos a continuar con la serie de videos respecto a sustituciones y eliminaciones electrofílicas, nucleofílicas, ¿cierto? Eh, Vamos a retomar algunos de los conceptos que ya vimos en videos anteriores. Particularmente hay que tener en cuenta el tema de la solvatación polar prótica o polar aprótica. Hay que tener en cuenta también el tema de la entropía, de cómo relacionábamos la ecuación de la energía libre de Gibbs con los posibles mecanismos de reacción, cómo afectaba esto a la temperatura, ¿verdad? Y tener en cuenta también todo el tema respecto a nucleófilos y electrófilos que vimos también. Así que voy a hacer una serie de ejercicios, los voy a resolver y los voy a razonar en la forma en que esperaría que se razonen este tipo de ejercicios y que es muy probable que aparezcan en preguntas de prueba sobre esta materia o ejercicios del tipo. Vamos a entonces intentar para todos los ejercicios responder la pregunta clásica, que es ¿cuál es el producto mayoritario? Obviamente vamos a hacer también el mecanismo de reacción para que tenga mayor sentido pedagógico. Partamos con lo siguiente. Tenemos el siguiente sustrato, el siguiente nucleófilo y las siguientes condiciones de reacción. Para partir, sabemos que lo que debiésemos analizar primero es el sustrato que tenemos, o sea, nuestra molécula a la que vamos a atacar. Vemos que tenemos un bromuro de alquilo normal, ¿verdad? Este de acá viene a ser un relativamente pobre formador de carbocationes, ¿verdad? Un muy pobre formador de carbocationes prácticamente. Y tenemos un nucleófilo muy fuerte. Ahora, como sabemos que tenemos un nucleófilo muy fuerte, si es que esta molécula puede o no formar carbocationes a un nucleófilo de este tipo, una base tan fuerte, realmente no le interesa tanto. Lo que le importa en este caso a esta base es forzar un enlace. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver cómo son las condiciones de reacción. Si nosotros tenemos un solvente como la acetona, estamos tratando con un solvente polar aprótico. O sea, sabemos que los nucleófilos y las bases no van a ser estabilizados mediante puentes de hidrógeno como es en el otro caso. Y fijémonos acá también, un detalle importante que tenemos es temperatura. Este delta se refiere en ecuaciones químicas a temperatura. ¿Qué tenemos en ese caso? Lo que se esperaría, dado que tenemos un solvente polar aprótico que mantiene la fuerza de nuestro nucleófilo fuerte, no enmascara esta basicidad, y aparte tenemos temperatura que favorece cierto tipo de reacción, debiésemos pensar, dado que tenemos una base fuerte, en una eliminación. Particularmente, como es una base fuerte, ¿verdad?, en una E2. El mecanismo entonces, cómo llegamos a ese producto, sería como se muestra acá. Primero, y como es así con todas las bimoleculares, ¿verdad?, nuestro estado de transición va a incluir a ambas moléculas, ¿verdad? Se va a acercar entonces a nuestro nucleófilo alguno de los protones abstraíbles, va a salir el grupo saliente mientras abstraigo la base, eliminación bimolecular, y voy a formar el siguiente compuesto. Continuamos. En el siguiente compuesto tenemos un carbono quiral en nuestro material de partida, ¿cierto? Siempre hay que tener mucho ojo cuando veamos carbonos asimétricos, siempre hay que considerarlos de partida. Tenemos una base muy fuerte que sería nuestro anión hidroxilo, tenemos una baja temperatura y tenemos un solvente polar aprótico. Si tenemos nuevamente un solvente polar aprótico, nuestro nucleófilo fuerte va a poder forzar un enlace al tener su fuerza nucleófila completa para forzarlo. Y al tener una baja temperatura sabemos que no estamos favoreciendo las eliminaciones. Lo que esperaría en este caso entonces sería probablemente una sustitución y esperaría ver el siguiente producto. El mecanismo es por lo tanto SN2. Si sabemos que el mecanismo es SN2, vamos a ver cómo es el mecanismo. Se acerca nuestro nucleófilo, ¿verdad?, a un centro deficiente de carga que sería nuestro carbono alfa acá. Va a forzar un enlace parcial a ese carbono y nuestro grupo saliente va a comenzar a salir, vamos a formar este complejo activado y finalmente sale el grupo saliente y se termina de consolidar el enlace covalente para formar nuestro producto. Fíjense acá que es vital en las reacciones SN2, tenemos una inversión de la configuración del carbono quiral. La configuración cambió. Partimos con un S, terminamos con un producto R. Siguiente caso, tenemos este grupo,
tenemos un nucleófilo débil, el agua no es una base fuerte, tenemos baja temperatura y tenemos un solvente polar prótico. Importante detalle ahí. Si tenemos un solvente polar prótico, sabemos que ya estamos facilitando y estabilizando la formación de carbocationes. Si tenemos una base débil, sabemos que no puede forzar un enlace como en el caso anterior, así que tiene que esperar que se forme un carbocatión. ¿Puede formarse un carbocatión? Tenemos que analizar nuestro sustrato de partida. Vemos que aquí podemos formar un carbocatión estable, un carbocatión secundario, ¿verdad? Y nuestro mecanismo entonces debiese concurrir con la eliminación del grupo saliente, la formación de un carbocatión y la entrada del grupo entrante. Finalmente nuestros productos van a ser estos. ¿Por qué tenemos acá una mezcla racémica? Porque el mecanismo es un SN1. Veamos cómo correría el mecanismo en este caso para esta reacción. Partimos con nuestro compuesto, ¿verdad? Y dijimos que como nuestra base es una base débil y no puede forzar el enlace, tiene que esperar a que se forme un carbocatión. Va a salir entonces nuestro bromuro, que es un buen grupo saliente. Vamos a formar el carbocatión, que tiene su geometría característica, ¿verdad? Y luego nuestro nucleófilo puede atacar por cualquiera de las dos caras de ese carbocatión. Si atacamos por arriba, sigamos la flecha morada, vamos a ver que nuestro el orbital, la parte del lóbulo del orbital por el que atacamos, nos permite formar el producto S, como se ve a continuación. Acá la parte de la desprotonación del oxígeno termina siendo relativamente secundaria. La parte importante, creo yo, en este mecanismo es la formación del carbocatión y la posibilidad de atacar ambas caras. Si atacamos por una cara obtenemos el producto S, por lo tanto es lógico, si atacamos por la otra cara debiésemos obtener el producto R. Analicemos el siguiente caso ahora. ¿Cuál es el producto mayoritario? Seguimos respondiendo la misma pregunta y tenemos que seguirnos basando en lo que sabemos respecto a mecanismos de reacción. Veamos los reactantes que tenemos y veamos las condiciones de reacción. Primero en las condiciones tenemos un solvente polar aprótico que sería el DMSO. Sabemos entonces que no vamos a estabilizar bien cargas negativas. Tenemos una base muy fuerte que es un alcoxio, ¿verdad? Pero que tiene un alto impedimento estérico. Tenemos nosotros también nuestro compuesto carbonado acá, nuestro compuesto orgánico, tiene la posibilidad de formar carbocatión, ¿verdad? Ahora, como nuestra base tiene tanto impedimento estérico, no podemos acá formar algún intermediario, porque nuestro alcoxio es una base muy fuerte, va a forzar un enlace, pero no puede acercarse a nuestro carbono alfa para hacer una sustitución por el impedimento estérico de este grupo. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro alcóxido? Está obligado, y este es un caso clásico, el terbutóxido está prácticamente obligado a hacer reacciones de eliminación. Y en este caso va a ser una eliminación bimolecular al ser una base tan fuerte. Veamos entonces cuáles serían los productos. Tendríamos en este caso los siguientes productos. En una eliminación bimolecular. Vamos a ver el mecanismo, cómo se obtienen esos productos. Vamos a ir por partes. La primera parte del mecanismo, y ya debiésemos entenderla todos, ¿verdad? Es el ataque por parte de nuestra base. Esto sería concertado todo, ¿verdad? Sería una reacción bimolecular. Se acerca a nuestra base a alguno de los protones abstraíbles y lo abstrae al mismo tiempo de que el grupo saliente va saliendo. Ahora aquí tenemos tres posibilidades, como vimos arriba, ¿cierto? Tenemos hidrógenos beta, ¿verdad? Tenemos 3 hidrógenos beta, disculpa. Porque tenemos 2 carbonos beta. Y en este caso, vamos a ver que si tomamos el camino morado, dígase, mi base fuerte ataca al carbono beta 2 que marca acá, vamos a seguir por este camino. Y vamos a obtener este producto de eliminación, que sería el producto, ¿verdad?, que tenemos acá. Ahí creo que me agregué un carbono de más. Tengan cuidado con eso, es un error típico agregar carbonos de más. Así que, ojo ahí. Vamos por el otro lado. Seguimos el camino verde. Si seguimos el camino verde, vamos a encontrarnos con un problema. Siguiendo el camino verde, hacemos esto, ¿verdad?
Veamos cómo queda nuestro estado de transición. Si es que atacamos a ese protón con este estado de transición, vamos a darnos cuenta de que el estado de transición, si hacemos la proyección de Newman, tiene mucho impedimento estérico. Todos estos grupos de acá, con altas nubes electrónicas, ¿verdad?, generan mucho impedimento estérico. Por lo tanto, este estado de transición probablemente no sea tan favorecido cinéticamente. Yo diría entonces que este debiese ser, analizando el estado de transición, un producto minoritario de esta reacción. La otra opción que tenemos es atacar, como vimos acá con la flecha verde, ¿cierto? Hacemos una rotación de este enlace, vamos a atacar otro protón, va a acercarse a nuestra base de esta forma, vamos a atacar el protón, vamos a cerrar el doble enlace mientras sale el grupo saliente y vamos a obtener esta vez el compuesto trans. Podemos hacer un análisis también del estado de transición para la formación de este compuesto y vamos a ver que en este caso el estado de transición sufre menos impedimento estérico. Entonces nuestro estado de transición con bajo impedimento estérico significa que este producto va a estar bastante favorecido cinéticamente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro producto mayoritario? Vimos acá que teníamos tres productos posibles. Este alqueno y este alqueno. En este caso, de este alqueno va a ser sí o sí un producto minoritario, porque ya sabemos de la regla de Zaitsev que los dobles enlaces poco sustituidos son inestables. En este caso tenemos un doble enlace sin sustitución, o sea, uno de los carbonos sin sustitución, y el otro carbono tiene una sola sustitución. En este caso el efecto inductivo que pueden entregar estos carbonos a ese doble enlace es bajo, esa hiperconjugación. En el caso de estos dos productos tenemos que evaluar cuál va a ser... tenemos dos, ¿verdad?, alquenos igualmente sustituidos. Tenemos que evaluar entonces cuál va a ser más probable y más improbable. Eso ya lo vimos en cuanto a los estados de transición. Y en este caso, por el análisis de los estados de transición, llegamos a la conclusión de que el producto mayoritario va a ser el producto trans. Siempre tengan en cuenta este tipo de estados de transición, intenten hacer este tipo de proyecciones para ver realmente cuál va a ser el producto mayoritario. Algunas cosas que tener en consideración. Primero, y encuentro que es muy importante, hay que hacer el mecanismo completo para evaluar los posibles productos y los productos mayoritarios. Como ya vimos acá, no es simplemente saberse las reglas de eliminación, es una buena idea hacer los dibujos. Lo otro es que los estados de transición bimoleculares deben incluir varias moléculas y por lo mismo es tan importante que se tomen en cuenta este tipo de estados. Si acá tengo algo con mucho impedimento estérico, no es lógico que mi reacción siga mayoritariamente un estado de transición donde ese impedimento estérico tenga que asociarse a otro impedimento estérico grande, como era el caso anterior que vimos, que sería este de acá. Mucho impedimento estérico en mi nucleófilo, mucho impedimento estérico en mi molécula a la que estoy atacando, no es una buena reacción. En este caso entonces el producto trans es cinéticamente favorecido y va a ser por lo tanto el producto mayoritario. Ahora les dejo dos preguntas. ¿Qué pasa si acá aumento un poco la temperatura? ¿Y qué pasaría si disminuyo la temperatura? ¿Qué productos se favorecerían en cada caso y por qué? Se los dejo como tarea mental. Analicemos el siguiente caso de reacción ahora. Tenemos el compuesto que se ve acá. Tenemos, ¿cierto?, nuestro carbono alfa unido a un posible grupo saliente, dos carbonos beta adyacentes. Las condiciones de reacción tenemos un ambiente ácido en solvente acuoso y tenemos temperatura. En este caso hay que tener en cuenta dos cosas. Nuestro alcohol, nuestro OH es un mal grupo saliente porque sabemos que el OH- es un muy fuerte nucleófilo, es una muy fuerte base. Así que esto ocurra así y se forme un carbocatión acá y un OH- no es posible. Es muy desfavorecido termodinámicamente, así que no va a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es protonar este grupo y transformarlo en agua. Y el agua sí es un buen grupo saliente y sí tiene buena estabilidad. Lo otro interesante acá, fíjense que tenemos temperatura. Y si tenemos temperatura alta, sabemos ya que estamos favoreciendo una eliminación. Este, por ejemplo, es un caso clásico de eliminación de alcoholes. Los alcoholes se suelen eliminar o se suelen formar dobles enlaces por eliminación de alcoholes en un medio ácido con cierta temperatura. ¿Cuáles serían entonces nuestros productos a considerar? Veamos, por ejemplo. En este caso, tengo un carbono beta 1 que tiene 3 hidrógenos y acá tengo un carbono beta 2 que tiene
uno, dos, tres grupos metilo. Aquí no tengo hidrógenos y acá sí tengo hidrógenos para abstraer. Si es que entonces estoy haciendo una eliminación, ¿cierto? Porque veo la temperatura, veo las condiciones del solvente y las condiciones del nucleófilo, debiese esperar el siguiente producto. Por el lado donde tengo los hidrógenos, que es el único lado posible, teóricamente, voy a abstraer el protón una vez que haya formado mi carbocatión, ¿verdad? Voy a abstraer este protón y voy a formar un doble enlace acá, con este producto. Ahora hay un problema con todo lo que les acabo de decir, es que es mentira. Experimentalmente nos damos cuenta de que ese producto se encuentra únicamente en un 3%. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde está el otro 97% de la reacción? Se obtiene lo siguiente. En su mayoría obtenemos este compuesto, que es un alqueno polisustituido, ¿verdad? Es bastante estable. Y este otro compuesto que tiene uno de los carbonos sin sustituciones en el alqueno, lo cual lo hace ya más inestable. Vamos a analizar un poco qué pasa acá. Para la primera parte del mecanismo, tenemos que recordar cómo funcionaba los OH, entre comillas, agua como grupo saliente, y la primera parte es la protonación. Cuando yo ya protono el agua, puede funcionar como un buen grupo saliente y ahí ya puedo formar un carbocatión. Ahora, cuando tenemos nuestro carbocatión, lo que debiésemos hacer, ¿verdad? Si tenemos como posible nucleófilo el agua, es abstraer alguno de los protones del carbono beta a ese carbocatión y ahí cerrar un doble enlace. Si seguimos entonces el mecanismo verde en que mi oxígeno del agua abstrae un protón funcionando como base y ese protón dona sus electrones para cerrar el doble enlace, obtengo el producto que ya vimos que es minoritario. Esta parte de la reacción entonces no ocurre realmente, o ocurre muy poco. ¿Cómo llegamos a los otros productos? Tenemos que recordar que existe la posibilidad de un desplazamiento sigmatrópico o lo que se conoce como una transposición de carbocationes, un rearreglo de carbocationes. Y vemos, por las cantidades en la reacción, que el que ocurra esto es un 33% más probable de que ocurra, o sea, es 33 veces, no 33%, es 33 veces más probable de que ocurra una transposición de carbocationes a que la reacción ocurra directamente y se abstraiga el protón como les mostré antes. Veamos cómo funcionaría entonces el mecanismo con una transposición de carbocationes. Primero, teniendo acá nuestro carbocatión formado y teniendo grupos metilos adyacentes, enlaces sigma a carbono, vamos a formar el siguiente híbrido. En este caso, la carga de nuestro carbocatión se va a compartir entre dos carbonos adyacentes, ¿verdad? Y vamos a formar un complejo con el grupo metilo que estamos moviendo. Finalmente, este paso intermedio se va a decidir hacia la formación del carbocatión más estable. Y en este caso sabemos que un carbocatión más sustituido es más estable. En ese caso es mucho más estable formar el carbocatión acá que el carbocatión acá. Haciendo eso, llegamos a la siguiente parte del mecanismo, en el que ahora tenemos un carbocatión muy estable y tenemos la opción de ahora atacar con el agua a uno de los protones adyacentes a ese carbocatión. Ahora tenemos entonces dos opciones. Podemos atacar al hidrógeno que está acá o al hidrógeno que está acá. Veamos qué pasa si seguimos el camino verde de reacción. Atacamos a este hidrógeno cede sus electrones y cerramos entonces un doble enlace con un grupo metilo, un metilo y otro metilo. En ese caso vamos a obtener el producto de Zaitsev, que sería el producto mayoritario. Ya vimos en la reacción que este es el producto que obtenemos mayoritariamente. En el otro caso, la otra opción para este carbocatión estable es abstraer uno de los protones beta a ese carbocatión, que sería este de acá, y ahí cerraríamos un doble enlace con un carbono que tiene dos hidrógenos. Un carbono en un doble enlace que no está correctamente sustituido no es tan estable y por lo tanto va a ser el producto minoritario de esa reacción. Entonces, esperamos que este sea el alqueno principal según la regla de Zaitsev. Y les dejo ahora una duda. ¿Qué productos se esperarían ustedes si usamos el siguiente sustrato? Vean la diferencia entre sustratos. Tenemos en un caso esto y en otro caso tenemos esto. Tengan en cuenta posibilidades de quiralidad. Vamos a agregar ahí un hidrógeno para hacerlo más jodido.
Ah, bueno. Eso sería todo por ahora entonces. Los dejo, revisen los ejercicios, piénsenlos, vayan parando el video y vayan intentando hacerlos ustedes antes de que yo les dé la explicación y luego corroboren si efectivamente es como ustedes creían. Cualquier duda que tengan, por favor pregunten o pregúntenle a su profesor y eso. Sigan estudiando química.